Hola, buenas chicos. Pues nos encontramos todavía en el punto de los climas. Lo vamos a terminar hoy en este vídeo y también os voy a hablar de qué ejercicios prácticos pueden caer en el examen de selectividad y por ende en mis exámenes, ¿vale? Hemos visto ya un tipo de ejercicio práctico que son los mapas del tiempo, ¿vale? Que no me voy a detener en ellos, pero sí me voy a detener en otros tipos de mapas, ¿vale? Mapas de España, por ejemplo, en los que aparecen distintos elementos del clima, la insolación, las precipitaciones, y os hacen una serie de preguntas, y también en cómo se hace un climograma, sobre todo, ¿vale? Así que nada. Voy a acabar lo que empecé en el vídeo anterior, ¿vale? Nos quedaban el clima de montaña y el clima subtropical de Canarias. Habíamos visto ya el clima oceánico, los dos tipos de clima oceánico, que los repasamos brevemente, que son el clima oceánico de invierno moderado, ¿vale? Y luego el clima oceánico de invierno frío. Y luego estaban los distintos tipos de clima mediterráneo. El clima mediterráneo marítimo, que era el que se daba en la costa levantina, la costa catalana, la costa mediterránea andaluza, y esta no es costa mediterránea, pero también tenía un clima mediterráneo, la costa suratlántica, ¿vale? La costa atlántica andaluza, aquí se da un clima mediterráneo marítimo, luego el clima mediterráneo continentalizado se daba en el interior de la península, ¿vale? Era la zona climática más extensa de España. Y luego estaba el clima mediterráneo seco, subdesértico o estepario, que se le podía llamar de estas tres maneras, que se situaba en el valle medio del Ebro, ¿vale? Y en el sureste peninsular, ¿vale? Que era el clima más seco. Ahora vamos a hablar del clima de montaña. ¿Dónde se da el clima de montaña? Pues en ciertos enclaves, en toda la península ibérica, ciertos enclaves, ¿vale? Que superan los 1000 metros. Cuando se superan los 1000 metros, aquí, en España, pues se da un clima de montaña, ¿vale? Se me ha olvidado aquí señalar el Teide, ¿vale? Aquí en Canarias. Pero también formaría parte de este clima de montaña. Entonces, lo que he dicho, el clima de montaña comprende los territorios situados a más de 1000 metros de altitud, ¿vale? Teniendo en cuenta que en España la mayor parte de los municipios están por debajo de esa altitud, están por debajo de los 1000 metros, ¿vale? Los municipios de mayor altitud en España se encuentran pues a unos 1600 metros, ¿vale? No más. Y bueno, ¿en qué se diferencia el clima de montaña del resto de climas? Pues es un clima que todavía no podemos considerar frío porque las temperaturas medias en el clima de montaña, que por lo menos el que se da en estos pueblos que están máximo a 1600 metros de altitud, se encuentra todavía a temperatura media anual entre 0 y 20 grados, por lo que consideramos todavía un clima templado, ¿vale? Pues se acerca ya a un clima frío. Ya sabéis que a medida que ascendemos en altitud, la temperatura por regla general desciende 5 o 6 grados, ¿vale? ¿Y qué hacen las precipitaciones? Pues las precipitaciones aumentan. No sé si os acordáis de que había unas precipitaciones, un tipo de precipitaciones que se llamaban precipitaciones orográficas, que eran las que ocurrían cuando una masa de aire húmeda pues se encuentra con una cordillera y entonces es obligada a ascender por la cordillera y va descargando las lluvias según asciende en altitud, pues se va condensando ese vapor de agua y al final acaba siendo líquido y acaba descargando las lluvias o incluso las nieves en caso de que se vea obligada a subir bruscamente, bueno, y que el aire sea lo suficientemente frío. Entonces, las precipitaciones son abundantes y superan los 800 milímetros en la mayoría de los casos. En ese sentido, pues igual si nos encontramos con un climograma que pertenece a un clima de montaña, nos podemos confundir con el clima oceánico, porque en el clima oceánico, si os acordáis, las precipitaciones anuales también eran mayores de 800 milímetros. ¿En qué nos tenemos que fijar entonces? Pues hasta dónde bajan las temperaturas en invierno y hasta dónde llegan también en verano, ¿vale? Si vemos que se acerca a los 0 grados de temperatura media en los meses de invierno, es un clima de montaña. Bueno, y también lo podemos ver aquí que en verano no llega a los 15 grados de temperatura media, en los meses más cálidos. Bueno, en el clima oceánico, no, en el clima oceánico, por regla general, no se bajaban de los 6 grados, ¿vale? En invierno.
Bueno, se acercaban a los 20 grados, pero bueno, no llegaban a los 22 grados. Pero por lo menos se acercaban a los 20 grados. En este caso, las temperaturas en verano, la temperatura media, pues está por debajo de los 15 grados, luego es bastante baja, ¿vale? La temperatura media anual en el clima de montaña la mayoría de las veces es inferior a 10 grados, ¿vale? Puede ocurrir que no, pero la mayoría de las veces es inferior a 10 grados, la temperatura media anual. Los meses de invierno se acercan a los 0 grados o incluso bajan de esa temperatura, ¿vale? Más o menos hasta los 3 bajo cero, no más frío. Y por ello son frecuentes las precipitaciones en forma de nieve. Hay una cierta diferencia entre el clima de las montañas situadas en el área oceánica, ¿vale? En los Pirineos, la cordillera Cantábrica, el macizo galaico-leonés, y el clima de las montañas situados en el área mediterránea, ¿vale? El sistema ibérico, el sistema central, las cordilleras béticas, ¿vale? No es lo mismo el clima de montaña que se encuentra aquí, la cordillera Cantábrica y los Pirineos, que el del sistema ibérico, el sistema central o el de las cordilleras béticas. ¿En qué se diferencia? Lo vamos a ver ahora. En el caso del clima de las montañas situadas en el área oceánica, tienen algo de influencia del clima oceánico. ¿Qué tipo de influencia? Pues que las precipitaciones son abundantes todo el año, ¿vale? Y que no hay meses secos, no hay meses que estén por debajo de los 30 milímetros. Y bueno, por supuesto que tiene un verano fresco, que ningún mes supera los 22 grados. Luego, ¿qué pasa con el clima de las montañas situadas en el área mediterránea? Que sí que tiene meses secos, sí que tiene meses que pueden bajar de los 30 milímetros. De ahí la influencia de esa zona climática mediterránea, ¿vale? Y los veranos son más calurosos que las zonas de montaña del área oceánica. Sobre todo en el caso de las cordilleras béticas, ¿vale? Se encuentran en Andalucía, se encuentran bastante al sur, y aunque allí hace más frío que en las zonas llanas, que en las zonas de poca altitud de Andalucía, pues aún así sí que tiene algo de influencia del clima, de este clima mediterráneo marítimo o continentalizado, pero del sur, y en todos los veranos sí que son calurosos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de climograma de clima de montaña en Formigal, en Huesca. Esto es el de Navacerrada, ¿vale? Podéis observar que hay algunos en enero se baja de los 0 grados. Entonces ya con eso podríamos saber que es un clima de montaña. Pero luego vemos que a diferencia del clima de las montañas que se sitúan en área oceánica, como es el caso de Formigal en Huesca, en Formigal no hay meses secos, ¿vale? Todos los meses están por encima de los 30 milímetros. En el caso de Navacerrada sí. Vemos aquí que julio y agosto están por debajo de los 30 milímetros, luego hay meses secos en lo que son las montañas, en lo que es el clima de montaña en área mediterránea, ¿vale? Y aquí vemos, por ejemplo, Trevélez, que es un pueblo que está en Granada, 1400 metros, pues lo mismo, ¿vale? En el caso de Trevélez, en verano puede acercarse a los 22 grados, ¿vale? Pues ahí vemos un poco la diferencia y hay menos precipitaciones. Bueno, ahora llegaríamos al clima subtropical de Canarias, ¿vale? Que es distinto. Comenté en el anterior vídeo que se trata de un clima de transición entre los climas cálidos y los climas templados, ¿vale? ¿Qué tipo de factores influencian el clima subtropical de Canarias? Que son un poco distintos a los factores que influencian el clima de la península. Pues bueno, tenemos que saber que Canarias se encuentra cercana al trópico de Cáncer, ¿vale? Que marca un poco el límite entre los climas cálidos y los climas templados, y también a las costas africanas, ¿vale? Sí que está bajo la influencia del anticiclón de las Azores, como el resto de España. Nosotros también estamos bajo la influencia del anticiclón de las Azores, pero también está bajo la influencia de un viento alisio, ¿vale? Que son esos vientos que van desde la zona templada hasta el Ecuador, que es el viento alisio del noreste, ¿vale? Ahora veremos qué efecto tiene eso en el clima de Canarias. Normalmente en Canarias, en la mayor parte de Canarias, la temperatura media no baja de los 15 grados, ¿vale? En los meses más fríos, y en los meses más cálidos pues sí que pueden subir de los 22 grados, ¿vale? La característica que tiene Canarias y que podéis ver en un climograma de Canarias es que hay muy poca amplitud térmica. Quiero decir que hay muy poca diferencia entre los meses más cálidos y los meses más fríos, ¿vale? Suele haber unos 8 grados, más o menos. En el caso de la península ibérica, por ejemplo, en el caso de Madrid, supera los 16 grados de amplitud térmica. Hay bastante diferencia entre el invierno y el verano. En el caso de las Canarias, no. No hay casi diferencia entre el invierno y el verano.
Luego hay una corriente marina fría de Canarias que suaviza un poco las altas temperaturas, estabiliza el aire, evita las precipitaciones y luego también hace que Canarias tenga un clima un poquito más frío de lo que le correspondería por la latitud, un poquito más frío, ¿vale? Y luego, bueno, Canarias tiene relieve y entonces hay distintos climas en función de la altitud en la que nos encontremos dentro de las Islas Canarias, ¿vale? Y sobre todo se ve también la diferencia en cuanto a las precipitaciones. Hay laderas de las montañas que están muy expuestas a este húmedo viento alisio del noreste y entonces ahí llueve mucho, ¿vale? Las laderas que están a barlovento son estas. Y luego hay otras que están a sotavento, en las que no llueve casi, porque ahí cuando llega la masa de aire ya ha descargado las lluvias y ya no... Y vamos, y ya no llueve en esa zona, ¿vale? Los vientos alisios llegarían por aquí, descargarían aquí las lluvias y luego cuando llegarían al otro lado, pues ya no tendrían humedad, ¿vale? Es ese efecto Föhn que expliqué anteriormente. En las zonas bajas de Canarias, ¿qué tipo de temperatura hay? Esas zonas que están por debajo de los 600 metros y que ocupan la mayor parte de los principales municipios de Canarias, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Aquí las temperaturas son cálidas durante todo el año, no bajan de 17 grados ningún mes, ¿vale? Y las precipitaciones son muy escasas, por debajo de los 300 milímetros. Eso significa que es un clima ya árido, ¿vale? Luego están las medianías, donde ocurre el llamado mar de nubes. ¿Qué es eso? Mar de nubes es el que se forma en esta zona, que es cuando que es a esta altitud donde los vientos alisios descargan las lluvias y se forma, literalmente se forma un mar de nubes. Si vamos con el coche por una carretera en Canarias y vamos subiendo poco a poco de altitud, vamos viendo un mar de nubes, literalmente, a una altura más o menos de entre los 600 y los 1500 metros, ¿vale? Luego, eso es lo que ocurre en las medianías, entre los 600 y los 1500 metros. Aquí las precipitaciones pues superan los 500 milímetros y las temperaturas disminuyen un poco, ¿vale? Se sitúan entre los 10 y los 15 grados en los meses más fríos. Y luego ya cuando superamos los 1500 metros de altitud, que la mayor parte de municipios de Canarias, ya os digo que no están a esta altitud, están aquí por debajo de los 600 metros, pero bueno, cuando superamos los 1500 metros de altitud, por encima de este mar de nubes, las precipitaciones se reducen, ¿vale? A 400-500 milímetros. Se vuelven a reducir las precipitaciones y la temperatura media anual baja de los 10 grados, ¿vale? Sé que es un poco complicado porque hay aquí diferencias en el caso del clima de Canarias. Y entonces aquí vemos un poco las diferencias también. En la zona de costa tenemos el clima costero cálido, que lo pone aquí, pero no hace falta que os aprendáis cómo se llaman. El clima es el clima subtropical, pero bueno, que sí que sepáis que es diferente en las zonas bajas a las medianías y a las zonas altas, ¿vale? El clima. Las zonas más húmedas se encuentran aquí, ¿vale? El viento alisio del noreste viene por aquí, del noreste, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí están las laderas a barlovento, justo, de la montaña. Aquí es donde descarga la lluvia, este viento alisio del noreste, y luego cuando llega al otro lado, pues ya está más seco, ¿vale? Por eso, en la zona este y norte de las montañas de las Canarias es donde llueve más, ¿vale? Bueno, pues esto sería el climograma de Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Como observáis, un clima bastante árido, 214 milímetros anuales, ¿vale? Y ya visteis la diferencia, que la amplitud térmica era bastante escasa. Y esto era el caso de una medianía de aeropuerto de Tenerife Norte. Aquí ya van subiendo un poco las precipitaciones, ¿vale? Suben a 520, o sea que son precipitaciones moderadas y baja un poco la temperatura media. Y bueno, ya entramos en esta parte que es la de cómo realizar ejercicios prácticos. Os voy a poner ejemplos. Comenté al principio de ese tema que había 3 tipos de prácticos que podían caer, según lo que he estado mirando de los exámenes de selectividad de los años anteriores, ¿vale? Uno puede ser un mapa de España que representa la distribución de los distintos climas, ¿vale? Puede ser un mapa así, en el que aparecen coloreados las distintas zonas climáticas de España y hay que comentarlo. O puede ser un mapa de la insolación, ¿vale? De los distintos elementos del clima, de la insolación, de la temperatura media anual, de las amplitudes térmicas, donde hay más amplitud térmica, más diferencia entre el verano y el invierno, donde hay menos, ¿vale? Las precipitaciones. Y entonces eso se os hace una serie de preguntas. Luego puede ser un climograma,
en el que hay que identificar el tipo de clima al que corresponde el climograma y hay que intentar localizar a qué lugar pertenece, ¿vale? Y luego el mapa del tiempo, que como he dicho, ya dediqué un vídeo entero a cómo leer mapas del tiempo, así que no veo que haga falta volver a referirme a ello. En primer lugar, puede aparecer un mapa de España con las zonas climáticas. Entonces os pueden preguntar a qué zona climática corresponde cada color, nombrar las provincias afectadas por el clima mediterráneo subdesértico estepario o por otro clima que os digan, y también razonar por qué esa zona tiene ese tipo de clima, ¿vale? Eso es muy importante, no solamente tenéis que identificar el tipo de clima, sino por qué razón esas zonas tienen ese tipo de clima. Y luego, por último, estaba el clima de montaña. Bueno, también habla de clima oceánico, lo mismo que aquí, parecido, nombrar las comunidades autónomas afectadas por el clima oceánico. Y luego el clima de montaña, decir el número y el nombre de los relieves señalados. Aquí os señalan relieves, ¿vale? Cordilleras, y tenéis que decir el nombre de esas cordilleras, ¿vale? Como veis, aquí juntan distintas cosas, ¿vale? En todo caso, siempre os tenéis que saber las principales cordilleras de España, eso es impepinable, ¿vale? Siempre os va a aparecer en alguna pregunta. Y también las provincias, por supuesto, ¿vale? En este caso, pues empezaríamos de forma parecida a como empezamos algunos ejercicios prácticos del tema anterior. ¿Qué tipo de mapa es esto? Es un mapa temático, ¿vale? No es ni físico ni político, es un mapa temático. Nos encontramos ante un mapa temático que representa las distintas áreas climáticas de España. Entonces aquí decimos qué clima corresponde a cada zona, ¿vale? Las zonas de verde al clima oceánico, las zonas de marrón claro o color carne al Mediterráneo continentalizado, ¿vale? Las zonas de naranja al Mediterráneo marítimo, las zonas de azul al clima subtropical canario, las zonas de morado al clima de montaña y luego las zonas de blanco al clima mediterráneo subdesértico o estepario. Lo contamos eso. Luego pasamos, nos preguntaban por las provincias afectadas por el clima mediterráneo subdesértico o estepario, ¿vale? Pues aquí son Almería, Albacete, Murcia, Alicante y Zaragoza. Entonces explicamos por qué ocurre ese tipo de clima en cada zona, ¿vale? En el sureste, en Almería, Albacete, Murcia y Alicante, ¿por qué es tan seco? Pues porque las cordilleras béticas frenan la llegada de borrascas y masas de aire húmedas del Atlántico, que descargan las precipitaciones en dichas cordilleras y llegan secas a dichas provincias. Y luego, además, también es una zona que está sometida frecuentemente a las masas de aire procedentes del desierto del Sáhara, que son masas de aire bastante secas. Y luego, en el caso de Zaragoza, que yo lo he diferenciado porque, claro, no está a la misma latitud. Una cosa es esta zona, que bueno, que pueden tener más o menos las mismas características. Luego esta, que está aquí de repente, que tiene un clima que parece que no le corresponde por la latitud en la que está. Pues en el caso de Zaragoza, porque está flanqueada por montañas, ¿vale? Por los Pirineos, por la cordillera costero-catalana y por el sistema ibérico. Todas las masas de aire que vienen del océano Atlántico, desde el oeste, desde el norte o desde el Mediterráneo, pues descienden secas al Valle Medio del Ebro porque chocan con cordilleras, ¿vale? Esas masas de aire. Luego haríamos lo mismo con las comunidades autónomas afectadas por el clima oceánico y explicaríamos también por qué hay ese tipo de clima en esta zona de España, ¿vale? Este clima que es húmedo, en el que las precipitaciones anuales son mayores de 800 milímetros y que en el que las temperaturas pues son suaves, aunque los veranos son frescos y bajan de los 22 grados, ¿vale? Están cerca del Océano Atlántico. El Océano Atlántico aporta masas de aire húmedas y descargan precipitaciones en estas áreas durante todos los meses del año, ¿vale? Luego aparte también está que en otoño y en invierno pues llueve más porque se desplaza hacia el sur la corriente en chorro polar y el frente polar también con sus borrascas. Y bueno, también por latitud provoca que los veranos sean más frescos que en zonas situadas más al sur. De todas maneras, como es una zona próxima al mar, las temperaturas son más suaves, entonces los inviernos no son demasiado fríos. Y luego os pedían que os ponían números, ¿no?, en ciertas cordilleras y os pedían que nombrarais esas cordilleras, ¿vale? Aquí las hemos nombrado. Y luego decir cómo influye el relieve en las temperaturas y en las precipitaciones, o sea, en el clima en general. A medida que ascendemos, ya sabéis, cada 1000 metros 5 o 6 grados menos. Y luego, a medida que ascendemos también en altitud, aumentan las precipitaciones, sobre todo en las laderas de las montañas que se hayan orientadas a barlovento, ¿vale? Esas laderas de las montañas que se hayan expuestas a los vientos que vienen marítimos, ¿vale?
También ocurre sobre todo en Canarias, pero también puede ocurrir aquí en la cordillera Cantábrica. O en el sistema central, ¿vale? Esta zona del sistema central recibe más lluvias que esta zona de aquí, ¿vale? Porque está más cerca del océano Atlántico. Os puede entrar un mapa de insolación también y que comentéis cosas de temperatura media anual o de precipitaciones medias anuales. En este caso, os preguntan, ¿en qué sistemas montañosos las precipitaciones son más abundantes? ¿Vale? Son mayores de 1600 milímetros. Nos fijamos qué zonas están más oscuritas, tienen más de 1600 milímetros, ¿vale? Lo vemos por aquí, aquí también, aquí. Luego, describir el comportamiento de las precipitaciones en la costa mediterránea. Y luego, ¿qué factores explican esta variabilidad espacial de las precipitaciones en España? ¿Por qué varían tanto las precipitaciones en España? Eso lo tenéis en el libro, en la parte de los elementos del clima, ¿vale? Y lo he explicado también en un vídeo. También decimos que nos encontramos ante un mapa temático que representa la distribución de las precipitaciones en territorio español. ¿Cuáles son las zonas donde llueve más? ¿En qué sistemas montañosos? El macizo galaico, la cordillera Cantábrica, los montes vascos, los Pirineos, ¿vale? Macizo galaico, cordillera Cantábrica, montes vascos, Pirineos y algunos enclaves del sistema central y de las cordilleras béticas, ¿vale? De la cordillera subbética. Aquí está la Sierra de Grazalema famosa. Luego os pedían que describierais el comportamiento de las precipitaciones solamente en la costa mediterránea. Pues decimos cómo son las precipitaciones en la costa mediterránea y por qué son de esa manera. ¿Vale? Lo explicamos. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Luego, ¿qué factores explican la variabilidad espacial de las precipitaciones en España? La latitud y la situación geográfica, ¿vale? Eso explica que el norte reciba más precipitaciones porque está más expuesto al océano Atlántico y el sur menos. Y además el sur y el interior peninsular están más afectados por el anticiclón de las Azores, que aporta tiempo estable y seco la mayoría de las veces y que se desplaza hacia nosotros normalmente en primavera, en verano y en la mayor parte de otoño. Luego, ¿qué factores explican también la variabilidad espacial de las precipitaciones? Que en unas zonas llueva más y otras menos de España. La apertura al mar, las zonas próximas al mar, pues llueve más, las zonas que están más lejos del mar llueve menos, ¿vale? Y luego el relieve. Según ascendemos en altitud, las precipitaciones aumentan, ¿vale? Un mapa también nos podría caer de evapotranspiración potencial, de aridez. Y bueno, ya llegamos al climograma. ¿Cómo realizamos un adecuado comentario de un climograma? Pues me he inspirado en parte en las páginas 76 y 77 del libro, ¿vale? Solo tenéis ahí también como una guía para poder identificar los distintos elementos que aparecen en un climograma. Climogramas son así. Este climograma lo he pillado del examen de selectividad de 2015 de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y los climogramas, mayor parte de las veces en los que os vienen en los exámenes, no viene la localización de ese climograma, no viene al lugar al que pertenece ese climograma, ¿vale? Pero sí tenéis otros datos. Tenéis, por supuesto, las precipitaciones y la temperatura, tenéis la altitud de ese lugar, la precipitación anual y la temperatura media anual, ¿vale? Y a partir de esos datos tenéis que sacar luego dónde se podría encontrar el lugar dentro del territorio español al que pertenece este climograma, ¿vale? ¿A qué lugar de España pertenece este climograma? ¿Qué tenemos que tratar? Primero los rasgos generales, qué tipo de gráfico es y qué muestra, ¿vale? Nos encontramos ante un climograma y decimos qué tipo de gráfico es un climograma. Un gráfico lineal y de barras que aporta datos acerca de las temperaturas y las precipitaciones a lo largo del año en un lugar, ¿vale? La línea muestra las variaciones en las temperaturas mensuales expresadas en grados centígrados. Esta es la línea que expresa la temperatura que hace los distintos meses del año que se encuentran aquí, ¿vale? Aquí vemos, en este eje vemos las temperaturas de 0 a 50 grados. Y las barras representan la cantidad de precipitaciones en milímetros que se dan en cada mes, ¿vale? Aquí tenemos las barras que representan las precipitaciones que hay en cada mes. Tenemos que mencionar si existe alguna fuente de los datos de este gráfico o si se sabe el lugar al que corresponde el climograma y su altitud también, ¿vale?
Muy parecido a los comentarios de la fotografía de paisajes que vimos en la unidad 1. Pues aquí también, si bien no se aportan datos del lugar al que corresponde este climograma, salvo su altitud, que son 790 metros, intentaremos deducir su localización a partir de la información que nos aporta, ¿vale? Podemos analizar primero las precipitaciones y luego las temperaturas o al revés, ¿vale? Eso como prefiráis. Yo analizo en primer lugar las precipitaciones. ¿Qué tengo que analizar de las precipitaciones? Primero las precipitaciones anuales. ¿Cuántos son? ¿Vale? Si son más de 1000 milímetros son abundantes, pero son muy abundantes. Si están entre 800 y 1000 son abundantes, entre 500 y 800 moderadas, entre 300 y 500 escasas o menos de 300 escasas, ¿vale? Esto ya nos aporta mucha información de qué tipo de clima es. Si son mayores a los 1000 milímetros es muy probable que se trate de un clima de montaña, ¿vale? No es seguro, pero es muy probable. Si está entre 800 y 1000, pues un clima oceánico. Si baja de los 800, pues un clima mediterráneo tiene que ser ya, ¿vale? Y si baja de los 300, un clima mediterráneo subdesértico, casi seguro. Y luego hay que analizar la distribución. ¿Cuántos meses secos se pueden observar? ¿Cuántos meses bajan de 30 milímetros? ¿Cuáles son las estaciones del año con mayor y menor precipitación? ¿Vale? ¿La distribución es regular o es irregular? ¿Cuándo es irregular? Cuando hay más de 2 meses que bajan de los 30 milímetros. Entonces decimos que la distribución de las precipitaciones es irregular. Y luego hay que mencionar si es probable la nieve, ¿vale? Y para ello nos fijamos si hay algunos meses que se acercan a los 0 grados. ¿Vale? Se acercan a los 0 grados o bajan de los 0 grados. Normalmente con que bajen de los 5 grados ya podemos sospechar que hay nieve en esa zona, ¿vale? Si bajan de los 5 grados como temperatura media, los meses más fríos del invierno. Entonces, en este caso, nos fijamos, ¿vale? En las precipitaciones. ¿Cuántas son las precipitaciones anuales? 382 milímetros. Luego, es un clima de precipitaciones, pues, más bien escasas, ¿vale? Que se hallan entre 300 y 500 milímetros. La distribución, ¿cómo es? Es irregular. Hay varios meses que bajan de los 30 milímetros. Meses de febrero, de marzo, de julio y de agosto, ¿vale? 4 meses, más de 2 meses secos. Entonces, la distribución de las precipitaciones a lo largo del año es irregular, ¿vale? Las precipitaciones anuales son de 382 milímetros, lo que indica que nos encontramos ante un clima de precipitaciones escasas, ¿vale? Su distribución es irregular, pues cuenta con 4 meses secos. Decimos qué meses son los de mayor precipitación, también, que son mayo, noviembre y diciembre. Y bueno, decimos también si es probable la nieve. Miramos, ¿baja de los 5 grados en algunos meses? Sí, ¿vale? En enero vemos claramente que baja de los 5 grados. Luego es probable la nieve. Lo mencionamos, ¿vale? Ahora pasamos a las temperaturas. ¿Qué tenemos que analizar de las temperaturas? Primero, nos fijamos en la temperatura media anual. Si es mayor de 15 grados, podemos calificarla de que es una temperatura cálida, ¿vale? Si está entre 12 y 15, moderada, entre 10 y 12, fresca, y si es menor que 10, es baja, ¿vale? Saber también qué amplitud térmica existe, ver la diferencia, restar la temperatura del mes más cálido con la del mes más frío, ¿vale? Si en esa resta da un número menor a 8 grados, estamos en Canarias, que os acordáis que ahí había muy poca amplitud térmica, había muy poca diferencia entre el invierno y el verano. Si está entre 9 y 16 grados, estaremos probablemente en una zona próxima a la costa. Muy importante esto, ¿vale? Si da entre 9 y 16 grados, estamos en una zona próxima a la costa, porque el mar suaviza las temperaturas y hace que ni los inviernos sean demasiado fríos ni los veranos demasiado cálidos. Entonces la diferencia entre invierno y verano se reduce. Y luego ya si supera los 16 grados, como es el caso de Madrid, estaremos en una zona de interior. Luego, los meses más cálidos del verano. ¿Superan los 22 grados? El verano es caluroso. ¿No lo superan? Es fresco, ¿vale? El invierno. Si la temperatura media del invierno es mayor o igual a 10 grados, el invierno es suave. Si está entre 6 y 10 grados, el invierno es moderado y si baja de los 6 grados es frío, ¿vale? En este caso, a ver, las temperaturas. La temperatura media anual es de 11,7 grados. Por lo tanto, se trata de una temperatura media anual que la mencionaríamos que sería fresca, ¿vale? ¿Qué amplitud térmica existe? ¿Qué diferencia hay entre el mes más frío y el mes más cálido? Más o menos. Pues vemos aquí que el mes más frío podríamos decir que tiene como 4 grados. Y el mes más cálido, que es julio, unos 21 grados. 17 grados de diferencia.
más de 16 grados. Entonces ya sabemos que se trata de una zona de interior, no es una zona próxima a la costa, es una zona de interior, como dice aquí, ¿vale? En verano hemos visto que no llegaba a los 22 grados, luego es un verano fresco y en invierno bajan de los 6 grados, es un invierno frío, ¿vale? Entonces aquí he mencionado todo esto y luego, por último, vamos a analizar la aridez, ¿vale? ¿Cómo sabemos qué meses son áridos? Podríamos utilizar el índice de Gaussian, ¿vale? Que sea aquel en el que lo medimos el doble de la temperatura de un mes es mayor o igual a las precipitaciones de ese mes. Pero ¿cómo podemos comprobar de una forma más fácil si es un mes árido? Pues vemos si están por debajo de la línea de las temperaturas, ¿vale? Este truco. Entonces vemos que hay 4 meses que son áridos. Aquí, ¿vale? Entonces diréis, pero si este mes, el mes de marzo, por ejemplo, tiene menos precipitaciones que el de junio, ¿vale? Pero es que en invierno se retiene mucho más la humedad, ¿vale? En invierno es más difícil que un mes sea árido porque con el frío se retiene mucho más la humedad y aunque no llueva tanto, ¿vale? Esa humedad no se disipa, ¿vale? Tarda bastante más en disiparse que en verano. En verano hace falta que llueva más, que llueva mucho para que la humedad se retenga, ¿vale? Entonces tenemos 4 meses áridos simplemente fijándonos que están por debajo de la línea, estas barras, ¿vale? Tenemos 4 meses áridos de junio a septiembre. Y luego podemos calcular la aridez general según el índice de Martone, que es dividir las precipitaciones anuales entre la temperatura media anual más 10, ¿vale? En este caso serían 382 entre 11,7 más 10, 21,7. 382 entre 21,7. Y eso nos ha dado 17,6, ¿vale? Por lo que se trata, lo miramos aquí, 17,6 es un clima semiárido, ¿vale? Lo decimos también. Bueno, y con todos esos datos tenemos que identificar el clima, ¿vale? ¿Qué clima es? Y luego intentar localizarlo. ¿A qué lugar de España puede pertenecer este climograma? ¿Vale? Y para ello nos tenemos que fijar en la amplitud térmica, si es cercano a la costa o es de interior. Ya sabemos que es de interior, porque tenía 17 grados de diferencia entre el verano y el invierno. Las temperaturas de invierno y verano, si tiene un verano fresco, probablemente esté en el norte, ¿vale? Lo más seguro es que esté en el norte de España, si tiene un verano fresco, si en el verano no superan los 22 grados. Y luego el invierno frío también nos indica que estamos en el norte, ¿vale? Y luego explicar qué factores influyen en esa zona para que haya ese clima, ¿vale? Hablar de su latitud, del relieve, de la distancia al mar, de la influencia de los anticiclones, como el anticiclón de las Azores o de las borrascas del frente polar, de la corriente en chorro, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Partiendo de los datos expuestos, intentaremos identificar el clima y localizar el lugar al que corresponde este climograma. Los datos de precipitaciones, que son escasas e irregulares a lo largo del año, además de que hay más de 2 meses áridos, nos lleva a identificar el clima como mediterráneo, ¿vale? Ya de entrada, clima mediterráneo. ¿Qué tipo de clima mediterráneo? Pues no lo sabemos todavía. La existencia de mínimos en invierno posiblemente indique la presencia de anticiclones térmicos en dicha estación, ¿vale? Vemos que hay poca lluvia en invierno y eso es porque se forman estas nieblas, esta inversión térmica de la que he hablado tanto en clase, ¿vale? Y entonces se evitan las precipitaciones. Las temperaturas frescas en verano y frías en invierno, la amplitud térmica, que es mayor a 16 grados, nos permiten llegar a una identificación más precisa de este clima mediterráneo. Se trata de un clima mediterráneo de una zona de interior y situado al norte de la península ibérica. De una zona de interior, ¿por qué? Porque la amplitud térmica es mayor a 16 grados. La diferencia entre verano e invierno es mayor de 16 grados. ¿Y por qué al norte? Porque las temperaturas son frescas en verano y frías en invierno, ¿vale? De esta manera, pues es una zona de interior que está al norte. Una zona de Mediterráneo continentalizado. Miramos, ¿qué zonas tiene el Mediterráneo continentalizado? Nos vamos aquí al mapa. Y están al norte, claro. Pues Castilla-León, y La Rioja, Navarra un poco y Aragón, ¿vale? El norte de Aragón. Estaría más o menos en esa zona. No hace falta que sepamos el lugar exacto. Yo he identificado como que está probablemente, porque no sabemos exactamente, decimos probablemente está situado en la submeseta norte, Castilla-León, La Rioja, y explicamos ahora por qué en esta zona hay este tipo de clima. Se trata de una zona que está en el interior de la meseta central, que está lejos de la costa, que está flanqueada entre cordilleras, ¿vale? Y por eso no hay tantas lluvias,
porque esas cordilleras dificultan la llegada de masas de aire húmedas marítimas, ¿vale? Del Océano Atlántico. Y del Mediterráneo también, en el caso del sistema ibérico. Luego, las bajas temperaturas de invierno provocan anticiclones térmicos y en verano recibe la influencia del anticiclón de las Azores, ¿vale? Aunque el tiempo no es tan caluroso como en las zonas que están más al sur, ¿vale? Por la propia latitud, ¿vale? La latitud, como está más al norte, pues las zonas que están más al norte, por regla general, son más frías, por eso simplemente, ¿vale? Bueno, con esto habríamos terminado. Luego, otro ejemplo sería de ejercicio práctico sería el mapa del tiempo, pero como os he dicho, está en otro vídeo. Así que nada, nos vemos en clase y un abrazo. Suerte para el examen.